Qué gran día este para celebrar lo que es la divulgación y la innovación en la Universidad de Jaén, además en un espacio privilegiado, sin par, este CRAI Lab de la Universidad de Jaén. Acompañadme. Activos hoy para hablar con investigadores e investigadoras de la Universidad de Jaén para presentar dentro del 14º Plan de Divulgación Científica y de la Innovación de la Universidad de Jaén la Escuela de la Ciencia UJA. La proyección del potencial investigador de la Universidad de Jaén llegando a cada punto de la provincia, lo que supone desde luego esa universidad que lidera una transformación social, económica y dentro de lo que es la divulgación científica y de la innovación. Hablamos de la Escuela de la Ciencia de la Universidad de Jaén y lo vamos a hacer en un programa especial en este anfiteatro, en este espacio absolutamente ejemplar que es el CRAI Lab de la Universidad de Jaén. Y vamos a hablar en primer lugar con Alicia Barea, que es responsable de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación. Alicia, buenos días. Buenos días, Julio. Bueno, ya años, ¿verdad?, dentro de lo que es el desarrollo, el itinerario de todas las actividades del Plan de Divulgación Científica y de la Innovación de la Universidad de Jaén. Este año, 14º, ya se ha iniciado con actividades como la Noche Europea de los y las investigadores e investigadoras de la Universidad de Jaén, la Semana de la Ciencia, el Explora IES que se está desarrollando y ahora la Escuela de la Ciencia. Bueno, así es. ¿Qué es la Escuela de la Ciencia? La Escuela de la Ciencia son talleres de divulgación científica que acercamos a los centros educativos de primaria, de infantil y primaria de la provincia de Jaén. Bueno, y el objetivo, los propósitos. Bueno, pues tiene el objetivo de acercar precisamente, como hemos dicho, la ciencia y las investigaciones que se realizan en la Universidad de Jaén. En 2013 nos dimos cuenta de que la Universidad de Jaén se acercaba mucho a lo que se supone que van a ser nuestros futuros estudiantes, es decir, la gente de secundaria. Hacíamos semanas de la ciencia, incluso empezamos a hacer alguna incipiente noche de los investigadores, pero todo eso iba muy enfocado y muy encaminado a la gente de secundaria. Las encuestas, las investigaciones decían que las de primaria no tenían la posibilidad de despertar esa vocación y que en la mayoría de los casos la gente de secundaria cuando llegaba aquí ya tenía la vocación o tenía ese pensamiento de lo que iba a estudiar. Teníamos un problema muy importante, bueno, dos, yo diría que dos, ¿no? Que son que las ciencias estaban consideradas que eran muy difíciles. La gente no quería estudiar ciencia, ni ingeniería, ni nada relacionado con matemáticas, todas estas áreas que parece que son muy difíciles, no querían estudiarlas. Y nos encontrábamos ante un hecho mucho más importante todavía, y era que las niñas, esa parte femenina, quería estudiarlas mucho menos. Nos encontrábamos con que hace 20 o 30 años en informática había 40, 60 mujeres, niños, ¿no? Y ahora nos encontramos con un 5 o un 10%. Y estábamos perdiendo ese material femenino, lo estábamos perdiendo en el camino en la parte de la ciencia y la tecnología. Y creíamos que lo más importante era despertar la vocación a todos, evidentemente, pero potenciar mucho más la de las niñas desde la infancia. Entonces en 2013 nos planteamos cómo podíamos hacerlo, cómo podíamos hacer que esos niños y esas niñas vieran la ciencia divertida, la vieran de una manera diferente. Y bueno, se nos ocurrió un día, además que recuerdo perfectamente la conversación, estaba con mi primo y me dice, ¿qué haces? Digo, estoy trabajando. Ah, sí, ¿tú trabajas en la universidad, no? Sí, yo trabajo en la universidad. ¿Y tú cuándo vas a venir a mi cole? Y fue como una bombilla que se iluminó, ¿no? Que dije, claro, es que tenemos que ir al cole, porque hasta ahora estábamos muy encerrados aquí, excepto la Noche de los Investigadores, que era una actividad que sí sacamos a la calle, no incipiente, digo, porque la noche empezó a salir en 2011 o 2012, o sea que nada, habíamos salido un par de veces a la calle, y excepto esa actividad, el resto de actividades eran aquí en el campus, y claro, traíamos a adolescentes al campo y estaba bien, pero es que traer niños al campo, al laboratorio, eso daba como un poco de miedo, ¿no? Pero claro, nos dimos cuenta de que era mucho más fácil trasladar nuestros mini laboratorios, nuestros investigadores con su ciencia y su investigación, trasladarlo a los centros educativos. Y bueno, pues así nace la Escuela de la Ciencia. Es esa maleta, ¿verdad?, que llevan los y las investigadores e investigadoras de la Universidad de Jaén, además con
una entrega, un compromiso, ¿verdad? Esa responsabilidad y corresponsabilidad. Tú lo decías, la proyección de todo el potencial investigador de nuestra universidad. Son muchos los talleres, muchos los investigadores e investigadoras. Si la memoria no me falla, en torno a unos 300, contando investigadores, investigadoras y personal técnico que se desplazan a esos diferentes puntos. Yo he de decir, en primera persona, que he disfrutado impartiendo talleres y que además me ha permitido conocer lo que es el territorio, la provincia de Jaén, independientemente de todo lo que uno saca, ¿verdad?, como beneficio cuando se acerca a esos centros educativos en los que realmente reciben la visita de los investigadores de la Universidad de Jaén con muchísimo gozo y bueno, para ellos es un día especial, ¿no? Totalmente. Cuando empezamos a hacer la escuela, claro, primero los investigadores, claro, cuando tú le decías, oye, porque le hice secundaria y bueno, pero cuando le decía, no, es que vamos a ir a primaria y a infantil, oye, ya, pues esto también infantil. Pues bueno, pues nos costó un poco formar esa cantera de investigadores que querían participar en la escuela. Y al principio, pues a lo mejor teníamos 8 o 10 talleres, no teníamos más. Y de los coles, pues bueno, el primer año lo recibieron, para ser novedoso, lo recibieron bastante bien. El segundo año fueron las guerras mundiales, porque todos los coles querían... Bueno, hemos abierto hace un rato el enlace y ahora seguro cuando llegue ya está completo. Entonces, ahora mismo los coles me llaman continuamente durante todo el año para ver cuándo nosotros podemos ir a sus centros educativos. Entonces, sí es cierto que en esta andadura de más de 10 años que llevamos ya con la escuela, pues hemos descubierto, sobre todo investigadores e investigadoras que son maravillosos, que han adaptado su ciencia y su investigación a esos niveles tan bajos, ¿no?, de infantil y primaria, pero que realmente tan necesarios. Y sobre todo hemos visto una gran acogida en los colegios, porque es como dicen, ¿no?, parece que vienen los Reyes Magos, pues, sí, o viene un famoso, y es que así es como se sienten cuando llegan a ese sitio, ¿no?, porque tú llegas a un colegio y claro, es que le estás llevando cosas que ellos a lo mejor están viendo en televisión o incluso los dibujitos animados muchas veces, pero es que lo estás viendo que no, que es cierto, que es real, que se puede hacer, ¿no?, y lo más importante, que tú lo puedes hacer, que no es una cosa que lo hagan allí en la universidad lejana y apartada. Pues aquí en el CRAI tenemos representantes, investigadores e investigadoras dentro de lo que es la Escuela de la Ciencia UJA que van a hablar ahora, que nos va a trasladar lo que son los contenidos de sus talleres. A propósito, quiero excusar la ausencia del vicerrector de Comunicación y Desarrollo Territorial, Alberto del Real Alcalá. Se encuentra indispuesto y no ha podido estar finalmente en la presentación de esta iniciativa Escuela de la Ciencia UJA. ¿Cuántos talleres? Son muchos, ¿verdad? Aquí tenemos representantes de algunos de ellos, ámbitos variadísimos: biología, matemáticas, informática, artes y humanidades, química, psicología, salud, observaciones del sol, todo lo que se te pueda ocurrir ahí en la Escuela de la Ciencia. Este año hay 29 talleres y cada taller lo repetimos 2 veces, es decir, que en total vamos a ofrecer vamos a asistir a 58 centros educativos de la provincia. Normalmente no solemos repetir, porque una de las bases dice que si un centro educativo ya ha participado en la Escuela de la Ciencia, pues tiene preferencia a los que no lo hayan hecho, con el objetivo de que todos los centros educativos en algún momento de su vida pues tengan una Escuela de la Ciencia allí en su aula, ¿no? Así que bueno, pues este año tenemos esos 58, que ya te digo que yo creo que cuando termine el programa ya están cubiertos y más de 100 investigadores que van a participar este año. Pues yo no sé si Roberto Torres, que está justamente al otro lado de la lenta, por eso también aprovecho para saludar a nuestro técnico en la radio universitaria, José Antonio Ruiz Eliche, decía que no sé si es capaz de editar justamente y en directo lo que serían unos aplausos, que son los que se merece Alicia Barea y todo su equipo, el de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, porque desde luego es una labor absolutamente impresionante y bueno, es también la cercanía con los propios investigadores e investigadoras, que lo que hace es fomentar sin lugar a dudas la colaboración de estos y estas, porque no olvidemos que ellos también merecen un aplauso, se dedican a esto de forma totalmente altruista, ocupando parte de su más que copada agenda, y desde luego pues hacen universidad y, como dice nuestro rector, hacen ciudad y hacen pues eso, lo que se debe hacer en una universidad, que es divulgar y proyectar al exterior, al territorio. Alicia Barea, muchísimas gracias. A vosotros. Vamos a seguir hablando con investigadores e investigadoras sobre sus talleres, estos que se van a empezar a impartir ya en la Escuela de la Ciencia UJA.
pues consultando los datos que amablemente nos ha cedido Alicia Barea, que además ya son públicos, por supuesto, dentro de lo que es esta iniciativa Escuela de la Ciencia UJA, vamos a hablar con Elia García Martí. Es profesora, es docente en el Departamento de Organización de Empresas, Marketing y Sociología, área de Organización de Empresas. Elia, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, encantado de hablar contigo. Un taller sobre emprendimiento, ¿verdad? Sí. Emprendimiento, que es una palabra, no sé si decir manida, todo el mundo la utiliza. ¿Se le hace justicia realmente? Es un poco desconocida, no se le hace mucha justicia y es importante aclarar lo que es y la importancia que tiene para el desarrollo socioeconómico de nuestra provincia de Jaén. ¿Cuál es el nivel, efectivamente, dentro del territorio jiennense de emprendimiento? Es decir, ¿hasta qué punto bueno, pues, se incide en ello? ¿Hasta qué punto las instituciones toman conciencia sobre esta cuestión? Y, por supuesto, ¿cuál es la labor tuya como docente e investigadora para fomentar el emprendimiento? Bueno, el emprendimiento hoy en día cada vez se le está dando más valor debido a la situación socioeconómica que tenemos y cada vez desde las instituciones públicas se están preocupando de fomentarlo, tanto desde la administración pública como desde fundaciones privadas que han surgido en la provincia de Jaén, que están haciendo mucha buena labor. Nosotros cuando vamos a los coles lo que intentamos es que los niños conozcan qué es un empresario, qué hace un empresario y cómo ayuda el empresario a la zona en la cual se encuentra y que diferencien pues qué es un empresario de lo que no es un empresario y qué hay que tener, pensar, idear, cómo es el día a día de un empresario, cómo podemos pues fomentar vocaciones emprendedoras. Qué importante todo esto, ¿no? Sobre todo algo que acabas de comentar y en lo que incidimos mucho, que es el tema del desarrollo territorial, que los chicos y las chicas, que en cierto modo lo decía Alicia Barea antes, quizás es la primera vez que toman contacto con la ciencia a través de esta iniciativa, Escuela de la Ciencia UJA, también de alguna forma asocien lo que es su futuro con la propia identidad de su territorio, de su población, ¿no? La propia identidad de la zona en la que cada uno se encuentra, porque nos encontramos chavales que quieren salir fuera, pero también nos encontramos chavales que se quieren quedar en la zona en la cual pues tienen sus raíces y de este modo pueden ver cómo ayudar a esa zona y cómo buscarse su futuro a largo plazo y situar a la provincia de Jaén en el mapa de España. Es decir, hoy en día los niños y las niñas piensan mucho más allá de yo de mayor quiero ser policía, ¿verdad? Las redes sociales a las que se accede cada vez antes le están haciendo, sobre todo futbolistas, Instagram, YouTube y demás, pues están haciendo un poco de daño, pero bueno, hay que enseñarles que hay otras cosas, que existen personas que ayudan, existen personas que trabajan y existen personas que cuidan los sitios. Y el autoempleo también es un concepto importante, ¿no? Para que de alguna forma se instaure en la conciencia de los futuros trabajadores de aquí de la provincia, ¿no? Sí, porque les enseñamos que son ellos sus propios jefes, que no dependen de nadie, dependen de ellos mismos para llegar hasta donde ellos mismos quieran llegar y luchar por su futuro. ¿Dónde vas a ir con los talleres? No ¿Lo recuerdas? ¿Todavía no? Todavía no me han dicho dónde me lleven. Hemos estado en Campillo del Río, hemos estado en Torredonjimeno, hemos estado en Úbeda, hemos estado en Noalejo, hemos estado en un montón de pueblos, ya ni me acuerdo, porque además nosotros somos de los que participamos de las primeras ediciones y hemos estado en muchos pueblos. También hemos conocido los pueblos de Jaén, que era bastante importante. Bueno, pues Elia es una de las experimentadas, ¿verdad? Y además habitual en lo que es esta iniciativa de la Escuela de la Ciencia UJA. Muchísimas gracias por tu colaboración, por tu compromiso y nada, que se dé bien. Gracias, Julio. Gracias, Elia. Bueno, pues no sé si Robert le contará, ¿verdad?, a nuestros espectadores y espectadoras, a nuestros oyentes en la radio de la Universidad de Jaén, las veces que he tenido que probar antes de encaramarme, ¿verdad?, en este sitio para hablar con otro investigador que participa en esta nueva edición de la Escuela de la Ciencia UJA. Él es Eufrasio Pérez Navío, es profesor del Departamento de Pedagogía, Didáctica y Organización Escolar
Y bueno, tu taller, Eufrasio, tiene que ver con el mini vídeo, este formato, ¿verdad?, que hoy en día se usa mucho. No sé si se le saca todo el potencial o si se exprime, ¿verdad?, todas las posibilidades, pero el caso es que tú lo tratas, ¿verdad?, dentro del ámbito docente como herramienta, como estrategia. Coméntanos. Pues sí, todo surgió en el año 2009, del curso 2009-2010, cuando impartía clase en la asignatura didáctica general de educación primaria, y la asignatura es anual. Y había estudiantes de 80 o 90 que había en clase que no escuchaba su voz durante todo el curso. No escuchaban, ni participaban en clase, ni nada. Digo, esto tengo que cambiarlo, ¿no? Y entonces introduje ese mismo año, al final ya casi de curso, una práctica que no era obligatoria, pero yo le dije que sí, que tenían que hacerla, que era pues participar en clase tratando sobre un tema de la asignatura, ¿no? Una práctica o algo, ¿no? Y entonces se me ocurrió, porque en el departamento de pedagogía tenemos un laboratorio de hacer allí, tenemos croma, tenemos cámaras, tenemos teleprompter, y dijimos, pues vamos a utilizarlo. Ya se usaba, pero digo, más todavía, ¿no? Y entonces le dije a un grupo de estudiantes, así el delegado y algunos más que había, que se echaban para adelante, que fueran los primeros en hacerlo. Entonces hicimos una grabación allí en el laboratorio, posteriormente yo lo edité en un programa de edición de vídeo y les encantó. Y entonces ya todo el mundo quería participar, hasta el que nunca hablaba en clase quería hacerlo, de forma individual, porque también se puede hacer de forma colectiva, pero de forma individual. Y a partir de ahí, pues ya en todas las clases mías, incluso a los compañeros yo les decía meterlo, porque bueno, un futuro docente, igual que un futuro abogado, pues tiene que hablar en público. Entonces, si no habla en público, y una manera de soltarse un poco era pues grabando un vídeo, viéndolo luego en clase, que tuviera una duración de menos de 10 minutos, y que viéramos pues, los defectos que se tienen, pues, igual que cuando damos clases, pues, que repetimos muchas veces muchas palabras, o que nos movemos mucho en clase, en fin, que todo esto pues, nos ayudaba a mejorar nuestra docencia, nuestra práctica docente, y además también a ayudar a nuestros estudiantes a participar dentro del ámbito público, es decir, que hablaran en público, que al fin y al cabo un profesor tiene que hablar en público, ¿no? Servía para todo. Qué interesante, es como ajustar el canal, ¿verdad? Bueno, ellos editan también, en el caso, por ejemplo, de este taller que imparte, supongo que los niños y niñas se volverán locos, ¿no?, cuando empiecen a utilizar todas estas herramientas. Esta experiencia fuera todavía no la hemos llevado, la hemos hecho aquí dentro de la universidad con estudiantes que han venido de secundaria a hacerlo, y ahora esta es la primera vez que salimos fuera. Bueno, imagino que depende del centro, bueno, imagino no, que seguro que será así, pues si lo eligen es porque querrán participar en este tipo de taller, ¿no? Seguro que van a estar divertidos, porque aquí hay una cosa, y que nos pasa a todos, ¿no?, que cuando nos grabamos en la voz o cuando nos grabamos en vídeo y luego después nos escuchamos, decimos, este soy yo. No, ni siquiera nosotros mismos nos reconocemos, ¿no? Y esto hace un poco pues que pues nos pongamos enfrente de nosotros mismos para, pues bueno, para saber lo que somos capaces de hacer, ¿no? Una vez visité una central nuclear y cuando la persona que nos guiaba nos decía, le voy a presentar a la persona que le va a acompañar durante todo el trayecto en la visita de la central. Digo, perfecto, ¿y quién es? Dice, venga, me puso delante de un espejo y dice, esa es la persona que le va a guiar, usted mismo. Pues esto un poco, ¿no? Que sea un poco la iniciativa, y que además luego a los alumnos les encanta, y además porque ahora pues prácticamente todo el mundo tiene un teléfono móvil con una cámara que puede grabar en cualquier momento, en cualquier lugar, y puede hacer un mini vídeo, a lo mejor sin editar, pero lo puede hacer sin ningún problema. Te voy a plantear una pregunta que seguramente, bueno, pues debería plantear a todos los investigadores y las investigadoras que están hoy aquí, además de todas las personas que participan en esta Escuela de la Ciencia UJA. La agenda de un profesor de universidad, ¿verdad?, es, bueno, está llena de obligaciones y un largo etcétera. ¿Qué es lo que os lleva a participar en algo en lo que, bueno, ya he dicho antes, es una iniciativa totalmente altruista? ¿Por qué un investigador, por qué una investigadora, hablando nítida y claramente, participa en una iniciativa como esta? Pues simplemente por el hecho de difundir, en este caso la ciencia, en este caso este taller, para que otras personas también lo conozcan, y de hecho con los alumnos con los que yo he trabajado, sobre todo en el máster de profesorado,
después han sacado han hecho su propio canal de YouTube y hacen sus propios vídeos. De hecho, hay un alumno que es que lo dice, he hecho este canal de YouTube por el mini vídeo que hicimos en una asignatura del máster de secundaria, ¿no? Yo creo que hay iniciativa y además también le va a producir un bienestar, creo que personal, porque se sienten que son capaces de hacer algo, incluso de difundir. En este caso es un alumno que trabaja el mundo de la educación física y habla pues tiene un canal de YouTube de ciclismo y habla sobre el deporte, sobre el ciclismo y todo lo relacionado con ello, ¿no? Y él dice que el gusanillo le salió de hacer el máster y de esa asignatura en concreto, donde hicimos un mini vídeo y donde él planteó, creo recordar que era una unidad didáctica de cómo trabajar la educación física en primero de bachillerato, creo que era. Bueno, pues se nota que Eufrasio está acostumbrado a estar dentro de esta cajita que es el enmarque, ¿verdad?, audiovisual. Él va a hablar en esos talleres dentro de la Escuela de la Ciencia Aguja sobre el formato de mini vídeo como herramienta docente. Eufrasio, enhorabuena y muchísimas gracias. No, gracias a vosotros. Recuerdo esa noche europea de los y las investigadores e investigadoras el pasado septiembre. Entrevistaba por primera vez a una investigadora que, bueno, se mostraba de alguna forma, bueno, algo nerviosa, ¿verdad?, porque tenía que hablar ante una cámara. Después también la volví a entrevistar dentro de la iniciativa La Semana de la Ciencia de la UJA, las dos actividades dentro de este 14º Plan de Divulgación Científica y de la Innovación, pero hoy me ha dicho, para adelante, no hay ningún problema, ¿verdad? Tercera entrevista en poco tiempo. Sara Suárez Manzano, Departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Jaén, como pez en el agua, ¿verdad? Se intenta, como nadadora se intenta, pero a veces cuando nos saca un poquito del agua nos sentimos un poquito más incómodos. Bueno, pues vamos a sumergirnos en la temática de tu taller, que además es sumamente atractivo. En este caso hablamos sobre la implementación de los ODS en la escuela a través del aprendizaje activo, que es una de las cuestiones que se me quedaron en la mente justamente después de esa primera entrevista. Hablamos sobre juegos activos, interactivos. ¿Qué es en este caso el aprendizaje activo y, bueno, cómo se implementan los ODS? Como comentamos en la anterior entrevista, Julio, un placer estar de nuevo con ustedes. Pues los juegos activos, metodología activa, gamificación, ludificación, son las metodologías que utilizamos desde el área de didáctica de la expresión corporal. Como todo el mundo cree que los compañeros y compañeras de expresión corporal se nos da muy bien bailar y hacer todas las cosas con nuestro cuerpo como herramienta de aprendizaje, en cierta medida están en lo correcto. No se nos da muy bien bailar, creo que tenemos otros compañeros que bailan mucho mejor que nosotros, pero sí que aprendemos mediante el cuerpo, lo que se llama aprendizaje corpóreo. Aprendéis mediante el cuerpo y enseñáis mediante el cuerpo. Efectivamente, cualquier gesto, cambio de tonalidad de voz, el compañero Eufrasio seguro que entiende de esto más que yo, incluso sobre la importancia de utilizar el gesto, la palabra y el movimiento para también incluir de una forma significativa el aprendizaje dentro de nuestras mentes, ¿no? Y utilizarlo funcionalmente. Estoy pensando en el movimiento corporal, el movimiento de la danza, y se me ocurre, evidentemente voy directamente a lo que es el ritmo, el tempo, que además dentro del desarrollo de una clase es sumamente importante, ¿no? Digamos, por gestionar bien lo que son esos picos de atención por parte del alumnado, ¿no? Dinamizar lo que es la atención por parte del estudiante, ¿no? Sí, de hecho el aprendizaje activo tiene este nombre porque el estudiante, la estudiante, no son receptores pasivos, sino que son activos participativos. El aprendizaje nos lo tenemos que plantear del modo que qué quiero que aprenda mi alumna y mi alumno, no que yo sé que puedo enseñar, sino qué es lo que yo quiero que reciban y de qué forma. ¿Y cuáles son esos objetivos de desarrollo sostenible que tú tratas en los talleres que impartes dentro de la Escuela de la Ciencia Aguja? A nivel general, trabajamos todos los objetivos de desarrollo sostenible. La Agenda 2030 está presente tanto en la universidad como en los diferentes niveles educativos. Y en este caso vamos a la educación primaria. Trabajaremos todo a modo general, pero nos centraremos en los objetivos de desarrollo sostenible que más vinculados están con nuestra área. El objetivo de desarrollo sostenible de igualdad de género, educación de calidad, salud y bienestar.
¿Y cómo reciben los niños y niñas? ¿Es la primera vez que participa dentro de la Escuela de la Ciencia o ya llevas una experiencia? Llevo una experiencia, pero como coordinadora creo que es la segunda, co-coordinadora. Todavía soy un junior y vamos desarrollándonos poco a poco en el grupo de investigación. En años anteriores trabajamos otra línea de investigación más orientada hacia la salud y el bienestar, y ahora nos centramos más en la metodología activa. Una última pregunta, que a mí me gusta lanzar siempre, lo que es alguna cuestión metafórica o figurativa. ¿En qué se parece el aprendizaje o la enseñanza y el aprendizaje a la natación? Yo creo que son lo mismo, pero con palabras diferentes. Todos cuando empezamos a aprender nos hundimos un poquito. Nuestro objetivo principal es no ahogarnos y respirar, y tenemos que seguir unos patrones que sean la base. Una vez que ya tenemos la base del aprendizaje o la base de natación, que flotamos y podemos respirar, ahí es cuando comienza ya el movimiento y podemos ir avanzando hacia muchos lugares. El mar es infinito. ¡Qué bonito! Madre mía de mi vida, y no estaba preparado, ¿eh? No. Sara, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a seguir nadando, ¿verdad?, crosa de mariposa, hablando con los y las investigadores e investigadoras que participan en esta iniciativa, ¿verdad?, con ese cartel tan bonito, Robert, que es la Escuela de la Ciencia UJA en su edición 2024. Pues la ciencia, desde luego, es algo absolutamente vital y esencial y natural, podríamos decir, para un investigador o investigadora universitario y universitaria. Vamos a hablar sobre precisamente un enfoque, ¿verdad?, que tiene que ver con la enfermería y también con cuestiones relacionadas con el soporte vital básico. Para ello hablamos con Belén Gutiérrez Sánchez y también con Enrique da Silva Domínguez. Son profesores, son docentes dentro del Departamento de Enfermería. ¿Qué tal? Hola. Bienvenidos, Gracias. Bien situados, ¿verdad? Sí, Cómodos sí. aquí. Sí. Bueno, decía el taller Soporte Vital Básico para alumnado en edad escolar, algo absolutamente esencial, ¿no? Exactamente. ¿Cuáles son los contenidos de este taller? Bueno, nuestro objetivo es enseñar al alumno en edad escolar pues todos los conocimientos necesarios para poder actuar ante una parada cardíaca, ¿no? Y más que nada la ciencia nos ha demostrado que esto es necesario. ¿Por qué? Porque el último registro de paradas cardíacas a nivel nacional nos dice que hay 50.000 paradas cardíacas en España al año y que un 60% son en ámbito extrahospitalario, es decir, sin profesionales sanitarios, sin ningún tipo de material, y que además es necesario actuar en los primeros minutos para que la probabilidad de supervivencia aumente. Por cada minuto que tardemos es un 10% menos de probabilidad. Entonces, sabemos que la población o no tiene los conocimientos o no se siente cómoda con este tipo de maniobras, porque solo 4 de cada 10 personas que presencian una parada realiza algún tipo de maniobra. Entonces, esto al final influye en que se pueda salvar una vida. Además, dentro de nuestro grado de enfermería tenemos una asignatura optativa que es atención de enfermería en el ámbito educativo, y nos desplazamos con nuestros alumnos a los centros educativos para realizar estos talleres, y nos dimos cuenta que era algo que nos demandaba, que se ponían en contacto con el departamento para que nos desplazásemos a los centros educativos a enseñarle al alumnado pues, este tipo de maniobras. La verdad es que estos datos que nos trasladáis, bueno, son alarmantes, pero de alguna forma hay que interpretarlos y traducirlos de forma positiva, porque se ofrece la oportunidad, ¿verdad?, de que ante una situación tal uno reaccione, porque lo primero, y asumo, y hay, ¿verdad?, investigadores e investigadoras aquí en el CRAI vinculados al área de psicología, lo primero es el shock en el que uno se halla, ¿no?, ante esa situación, no solo que no sepa cómo reaccionar, sino el hecho de, bueno, psicológicamente se queda uno así parado, ¿no? Entonces es un kit casi de supervivencia, se puede decir, que todo el mundo debería conocer, desde luego. Exacto. Yo creo que tenemos que dotar a la población en general de conocimientos y habilidades para actuar pues, ante una situación de esta, ¿no? Porque es una situación vital para nuestra vida, ¿no?, de la población en general. Entonces, acercar a la población de este conocimiento que en teoría no tenemos en la infancia, ¿sí?, pues nos hace mejorar estos números que ha comentado mi compañera Belén. Supongo que el concepto soporte vital básico se refiere a que no se necesita instrumental médico ninguno y que hay que actuar antes de que aparezca lo que es el profesional, ¿no? No se necesita ningún tipo de material sanitario, el único que sería adecuado sería un desfibrilador,
y además es básico porque son conocimientos tan básicos que cualquier persona sin conocimientos sanitarios podría actuar y realizarlo. Desfibrilador, ¿supone que tenemos en cada centro educativo? Sería necesario, y no solo tenerlo, sino instruir a los profesores y a los alumnos en cómo usarlo y a que le pierdan el miedo, porque esto es algo que nos hemos encontrado cuando hacemos este taller. Esto nos han dicho que da descarga y yo no quiero tocarlo, a ver si al final va a ser perjudicial para mí. Entonces decirle que es seguro, que simplemente tenemos que no tocarlo cuando está administrando esa descarga, pero que seamos no personal sanitario, podemos utilizarlo y que nos ayuda a salvar una vida. Voy a lanzaros una pregunta que se me acaba de ocurrir, que bueno, también desde el punto de vista de la psicología se podría responder. Cuando nos encontramos ante esta situación, el asumir la responsabilidad de intentar salvar la vida a una persona, si no se logra, ¿cómo incide en la persona que ha intentado? ¿Creéis que es algo positivo? ¿Lo ha intentado al menos? ¿O puede generar una culpa por no haber sido capaz de? Yo creo que sí, porque realmente no es que tú salves una vida, sino que está aumentando la probabilidad de que cuando vengan los servicios sanitarios puedan salvar a esa persona. Entonces no es lo mismo actuar a los 15 minutos de una parada cardíaca que llegar al lugar y que ya haya una persona que esté realizando compresiones y que esté evitando que los órganos de esa persona mueran. Entonces creo que realmente nos hemos encontrado con alumnos que nos han dicho, oye, yo he tenido que hacerlo. Niños de 10, 11 años que su abuelo de repente cayó desplomado al suelo, que llamaron a emergencia y le indicaron cómo realizar este tipo de compresiones y que cuando llegaron al lugar consiguieron sacar a su abuelo. Entonces nos estamos encontrando que los niños tienen que realizarlo, que saben hacerlo, pero que necesitan familiarizarse con este tipo de maniobras. A mí me gustaría pediros, para que todas las personas que estamos aquí, ¿verdad? De alguna forma yo sé que es complicado sintetizar, pero a mí lo primero que se me viene a la mente es el tema del boca a boca. Supongo que estoy totalmente confundido, ¿no? Habrá que presionar en el pecho, hay que hacer, no sé, comentándonos un poquito así, abuela pluma. Bueno, lo primordial son las compresiones, ¿vale? Las últimas recomendaciones nos dicen pues, que evitemos la ventilación, más que nada por los contagios de enfermedades respiratorias. Es decir, boca a boca, nada. No. Lo primordial en este tipo de casos es las compresiones, es decir, asegurar que la sangre circule por el cuerpo de esa persona y que esos órganos no mueran. La compresión es... el masaje cardíaco, ¿vale? Y con un ritmo... Sí, sí. Exacto, entre 100 y 120 compresiones por minuto y siempre que se tenga un desfibrilador, pues para cada 2 minutos para que el desfibrilador analice ese ritmo cardíaco. Y el desfibrilador es una descarga, ¿no? Puntual, que de alguna forma reactiva. Sí, o... el desfibrilador lo que hace es que analiza el ritmo cardíaco del corazón y entonces detecta si el ritmo que tiene el corazón en ese momento necesita de actividad eléctrica para revertirlo. O sea, tenemos ritmos desfibrilables que necesitan esa actividad eléctrica y hay otros ritmos que no necesitan esa actividad eléctrica, que solo necesitan masaje cardíaco. Entonces, el desfibrilador te permite que sin tener conocimiento, él lo analiza y sabe cuándo llevar a cabo esa descarga, que a lo mejor son los profesionales sanitarios los que luego con sus monitores son los que analizan esos ritmos. Bueno, pues interesantísimo, Belén y Enrique, investigadores vitalistas, podríamos decir casi, ¿verdad? Realmente increíble. Bueno, pues seguimos conociendo las temáticas de estos talleres, bueno, algunos de ellos, ¿verdad? Porque son varios los investigadores e investigadoras que participan en esta Escuela de la Ciencia UJA en su edición 2024. Publicaba yo hace poquito, ¿verdad?, un post en redes sociales indicando que este plan de divulgación científica, bueno, pues pone en valor y hace justicia a los investigadores, las investigadoras que trabajan diariamente en cuestiones en el ámbito que nos compete en el presente, pero también con la mirada puesta en el futuro. La Universidad de Jaén, por lo tanto, refrenda lo que es la labor de los científicos y las científicas de nuestro presente, pero sueña con aquellos y aquellas que ahora mismo se están formando, que entran en contacto con la ciencia y que además pues desarrollan su vocación científica. A propósito que hablando del futuro, desde luego nuestro plan de divulgación científica y de la innovación
tiene que incidir necesariamente en cuestiones relacionadas con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y, bueno, las máquinas, ¿verdad? Y vamos a hablar ahora con María Chisikova y con Alberto José Gutiérrez Mejías. Ellos son investigadores del Departamento de Ingeniería Informática y el taller que llevan a diferentes centros dentro de lo que es esta iniciativa de la Escuela de la Ciencia 2024 lleva por título Procesamiento del lenguaje natural, enseñando lengua a las máquinas. Sí, María, Alberto, ¿uno se entiende realmente con las máquinas? ¿Sí? ¿O no se entienden? Sí, nosotros somos investigadores que trabajamos en esto, en que los humanos se entiendan con las máquinas y las máquinas se entiendan con los humanos. Y esto se hace dentro del campo vastísimo que ahora está pues revolucionando nuestra vida, que es la inteligencia artificial. O sea, tenemos la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural como su subcampo. Y nosotros nos ocupamos de que las máquinas nos entiendan. Y pues de esto va nuestra tarea. ¿Cuál es el lenguaje que hay que adoptar o que incluso adaptar? ¿Nos adaptamos para que nos entiendan las máquinas? ¿También nosotros nos adaptamos para que, digamos, podamos recibir ese código o creemos un lenguaje en común? Creo que es algo un poco recíproco, ¿no? O sea, si nosotros tenemos que adaptarnos de cierta manera para que las máquinas nos entiendan, pero nosotros también tenemos que un poco entender esa forma que tienen las máquinas de aprender. Un campo que es relativamente nuevo y entiendo que es complicado que una persona con los conocimientos, porque además los talleres son para niños que incluso hasta nuestros propios padres nos cuesta explicar un poco lo que hacemos, entonces dar a entender cómo nosotros enseñamos una máquina o cómo nos comunicamos con ella y todo el mundo sabe lo que es una Alexa hoy día, saber cómo esa máquina se comunica con nosotros y es todo un poco recíproco, tenemos que empezar desde muy bajo nivel, como enseñarle a un niño o a chavales ya con 12, 14 años que se manejan con eso día a día, cómo nosotros hacemos para que esas máquinas sepan comunicar con nosotros, qué tipo de datos aprenden, que no son omnipotentes, como se cree mucha gente. Entonces sí, es todo bastante recíproco y hay que hacer un esfuerzo por entender a las máquinas que las máquinas no entienden. A mí me trae el recuerdo, ¿verdad?, lo que hacía Robinson Crusoe cuando le enseñaba al loro, a Paul, ¿verdad?, cómo era su voz, realmente cuáles eran las palabras que tenía que utilizar, porque en definitiva era casi una manipulación de lo que el loro tenía que responderle a Robinson Crusoe. En este sentido, cuando hablamos de inteligencia artificial, solemos cometer un error. Yo lo he cometido muchas veces hasta que ya me lo han dicho profesionales dentro de la materia, que es la máquina solamente va a saber o te va a responder a aquello que ha podido acumular dentro de su, entre comillas, cerebro, porque no va a saber más allá de, es decir, por ejemplo, ChatGPT, lo que hace es buscar entre todo el banco de datos que tiene dentro de lo que es la web y tal, ¿no? Eso es así, no puede generar o sí puede. De hecho, ChatGPT, has traído un buenísimo ejemplo de Robinson Crusoe, porque dentro del campo de la inteligencia artificial, los grandes modelos de lenguaje como son ChatGPT, tenemos un término que es loro estocástico, que nosotros... ha venido, que se ha ocurrido a unos investigadores llamar a los grandes modelos de lenguaje así, porque de verdad lo son, pero son una versión muy sofisticada de un loro, porque los grandes modelos de lenguaje aprenden a partir de todo lo que toda la información que tenemos, todo lo que dejamos en internet, un OpenAI lo ha scrapeado y lo ha metido dentro de un ChatGPT, pero luego ChatGPT lo que hace es predecir el siguiente token más probable, la siguiente palabra más probable, y esto tiene mucho potencial, porque nosotros vemos que ChatGPT o una Alexa o lo que sea funcionan muy bien y nos dan respuestas que son muy creíbles y muy coherentes, pero lo son no porque la máquina tiene esta intención comunicativa de comunicarnos algo que sabe, no, lo es porque este texto es de alta probabilidad de ser parecida a como hablamos nosotros. O sea, si una máquina dice algo que te parece que tiene sentido, no es porque tiene sentido y tiene una intención comunicativa detrás, sino es porque tú le das el sentido a este texto. ¿Y por qué se le dice hey? Para crear una afinidad, hey Google, es para colega o... Es un comando. Suelen ser formas de activar, de decir, quiero hablar contigo.
cada máquina como si yo quiero ponerle que cada vez que diga mi nombre esté atento para ver lo que voy a decir. Básicamente en Jaén se le puede decir cucha, ¿no? Ese es el típico, una cosa que se dice mucho de siempre nos están escuchando. No siempre nos están escuchando. Hay motores de actividad como el Hey Google para actividades, para empezar esa escucha. No siempre nos están escuchando. Cuando uno habla de una cosa y de repente te aparece la publicidad en el móvil o en el ordenador. Nosotros compartimos muchos datos con los gigantes tecnológicos como son Google o lo que sea, y esto también es una cosa de la que hay que educar en las aulas, y porque la tecnología llega a nuestras vidas cada día mucho más antes. Si yo he tenido mi primer smartphone con, yo qué sé, 12, 13 años, los chavales ya nacen con un iPad, ya lo tienen, son una generación totalmente digital. Y la cantidad de los datos que compartimos de una manera, aceptando cookies, sin saber lo que son los cookies, nosotros compartimos una cantidad enorme de los datos que permite darnos la impresión de que, hostia, nos están escuchando todo el rato. Pero esto no es así porque esto consumiría mucha batería de tu móvil. Y de hecho hay estudios, a propósito de Hey Google, hay estudios de que nosotros como humanos tenemos un sesgo hacia todo lo que se parece humano. Y si un asistente conversacional te responde de una forma muy parecida al humano, tú pues, confías más en este asistente conversacional. Y llegó hasta a que los mecánicos de aviones que tenían un asistente conversacional allí en su... en el sitio donde reparan a los aviones, en su taller, tenían dos tipos de asistentes. Uno era más confiable y otro menos, pero el que era menos confiable era más educado, hablaba de una forma más educada, y se confiaban más en este asistente que era más inútil que el otro, pero hablaba de una forma más educada. Lo de hablar de una forma más educada, porque ¿tienen entonación las máquinas o solamente es cuestión, digamos, escrita? Todo se puede enseñar. Sí, ya se porque puede. Porque la entonación es una parte de la lengua. La entonación, el nivel este de prosodia, es una parte de la lengua que también se enseña a las máquinas. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues al hilo ya, y es la última pregunta que os planteo, supongo que lleváis ordenadores o aprovecháis los ordenadores que haya en los centros educativos en los que impartís los talleres, pero sí me quedo con una cuestión, María, que acabas de comentar, y Alberto, por si puedes aclarar también. La máquina se mueve mucho, quizás con ese sistema que tenemos, por ejemplo, en el WhatsApp, que es lo predictivo, ¿no? O, por ejemplo, dentro de una escala musical, la nota que precede a otra, que, digamos, dentro de una melodía o dentro de una armonía, se supone que lógicamente le sigue, ¿no? Funciona también un poquito así, con asociación lógica. Sí, además, para educar en este sentido, el taller estrella que hacemos nosotros es coger una especie de mini máquina que ya viene preparada en Google, y lo que hacemos es enseñarles frases típicas de verano, invierno o Halloween, fue lo último que hicimos, quiero recordar, y cogemos muchas frases con fantasmas, muchas frases con nieve, con frío, con verano, con calor, con helado, y al ver eso los niños ya estaban viendo que había patrones en esas frases. Esas frases se las dábamos a la máquina para aprender, y cuando veían que le dábamos al botón y empezaba a aprender, decimos, decidnos frases. Y los niños decían, pues yo quiero, en invierno me voy con mi madre a comprar regalos, y automáticamente la máquina te decía, estás hablando de la época de Navidad. Y empezaban a ver cómo, dependiendo de las frases, la máquina, y cómo podías confundir a la máquina, para hacerles entender que no siempre lo saben todo. Si yo decía, en invierno me gusta pasar calor mientras veo una película de miedo, está juntando las tres temáticas, el calor, el frío y el miedo, y ver cómo la máquina ya no sabía decidir tanto al juntar esos patrones que hacía diferenciar esa frase. O sea, al fin y al cabo, estás enseñando a un bebé máquina a hablar. Wow, interesantísimo totalmente. Bueno, pues María, un placer, Alberto, muchísimas gracias. Hey Robert, vamos a cambiar ahora de plano. Pues un escalón más, ¿verdad?, arriba en este CRAI Lab de la Universidad de Jaén, llegando casi a las alturas, tocando techo, aunque los investigadores e investigadoras de la Universidad de Jaén y también técnicos de la UJA, desde luego, no tienen techo. Teo, Paula, un observatorio muy especial, medio ambiente,
El Observatorio del Cambio Global de la Sierra Subbética. Estamos englobados dentro de un proyecto LIFE en el que se está monitorizando la biodiversidad de los distintos espacios naturales de Andalucía. Qué interesante, ¿no, Paula? Biodiversidad. Cuéntanos qué es eso. Pues es los seres vivos, sus interacciones, el medio ambiente, lo que es un ecosistema. Y entonces nosotros lo que estamos haciendo es conocer lo que hay en las sierras de aquí cerca, las plantas, vegetales y los animales, pero más microscópicos, los insectos, artrópodos, arácnidos, y los vamos clasificando. Todo esto que quizás no se ve y que además literalmente no vemos porque tanto el espacio como la fauna como la flora tienen mucho que ver con lo que es nuestra vida, ¿no? Es decir, nosotros no podemos aislar nuestro día a día de lo que se supone es el desarrollo o lo que es la biodiversidad, ¿no? Claro, el conocimiento del entorno te lleva a su protección, entonces pensamos que es algo muy importante llevar a los niños pequeños precisamente este conocimiento sobre el entorno y sobre la biodiversidad de él, porque es el primer paso para que empiecen a protegerlo y a conservarlo. Entonces, básicamente es poner una semillica para que en el futuro estos niños tengan una concienciación de protección, de concienciación con el medio ambiente, de concienciación con el agua, de concienciación con la protección de los espacios naturales y de todo el entorno que les rodea. ¿Esto cómo lo hacéis? ¿Lleváis fotografías, lleváis vídeos, lleváis incluso sonidos para que, le gustaría a Sara decir, se sumerjan en ese paisaje? Lo que es en la noche del investigador es más que fotos, sonidos, ya llevamos lo que es el espécimen para enseñárselo con la lupa, que lo vean y se impresionan muchísimo. Porque claro, en la lupa se ve muy grande en comparación de su tamaño, se ven muchísimo los detalles y claro, eso no lo suelen ver. Yo sobre arácnidos no os voy a preguntar, pero sí sobre otras especies que no se ven. ¿Cuáles son, por ejemplo? Bueno, ella es la experta en antropología. Bueno, Paula, coméntanos, ¿qué vemos a través de esa lente? Pues ha dicho que arañas no, pero hay bueno, si quieres, sí, como no las ve. un montón de mosquitos que, bueno, no son los que normalmente vemos, moscas de todo tipo, gusanillos. De los que más me gustan a mí son unos que se llaman colémbolos, que son unos muy pequeñitos, pero se ven a simple vista, pero que están siempre lo que es en la tierra. Y nosotros lo que ponemos son unas trampas en vasitos cavados con un poquito de agua y jabón para que se queden ahí, y luego al día siguiente los recogemos y ya yo proceso las muestras. Entonces esos pequeñitos a mí me encantan y creo que nadie conoce así de cerca a esos bichillos. ¿Y tienes colección de esos en casa o no? No, en casa no. Bueno, y las plantas, claro. Sí, por supuesto. No ha faltado la experta de las plantas. La experta de las plantas. Sí, claro. O sea, precisamente la biodiversidad se trata de eso, de enseñarle todas las cadenas tróficas para que se den cuenta que desde la planta más pequeña hasta el insecto, hasta el zorro, que es lo más vistoso, o el gran animal o el gran mamífero, todos forman parte de una cadena y que no podría existir ni uno sin el otro. Con lo cual, llevarles ese mensaje y poderles hacer entender eso y cómo funciona un poquito de eso, creemos que es una gran labor didáctica. Teo, Paula, para terminar, repetidnos por favor cómo se llama ese observatorio. A mí la palabra observatorio me encanta. Observatorio del Cambio Global de la Sierra Subbética. Pues nada, con eso nos quedamos. Un verdadero placer. Muchísimas gracias. A vosotros. ¿Alguna vez os habéis preguntado qué es un exvoto? Bueno, los hemos visto, ¿verdad? De muy diferentes tipos. Pues el caso es que vamos a hablar con Ana Belén Herranz Sánchez y también con Carmen Rueda Galán, que son profesoras del Departamento de Patrimonio Histórico y Prehistoria. El patrimonio histórico y la prehistoria, por más que suenen a pasado, son presente y futuro, ¿verdad? Y además nos generan una base interesantísima para la formación incluso a nivel infantil,
porque vemos en la prehistoria un contexto maravilloso para explicar algunos valores que son fundamentales en el presente. Por ejemplo, la diversidad, la heterogeneidad, la solidaridad, la igualdad. Entonces, para nosotras, en este caso, enfocado a este taller, que es un taller, uno de los pocos talleres de infantiles, porque es muy complicado efectivamente trasladar la ciencia a estos niveles tan bajos de la formación, pero tan interesantes desde un punto de vista recíproco. Vemos en la prehistoria un campo maravilloso de comunicación con los niños y las niñas de 5 y 6 años. ¿Y cómo se consigue que niños y niñas de 5 y 6 años se metan dentro de esa máquina del tiempo, que se trasladen a esos instantes y que realmente lo vivan como si fuera su presente? Pues hay una clave fundamental, que es intentar anclarlo desde el punto de vista identitario a su propio territorio. Es increíble cuando nos movemos por la provincia de Jaén, una provincia con un riquísimo patrimonio en términos globales, pero si hablamos de arqueología o de arqueología ibérica, que es a lo que nosotros nos dedicamos y lo que trasladamos en esta Escuela de la Ciencia, la provincia de Jaén es el centro del desarrollo de estas sociedades de hace más de 2.300 años, pues en cada municipio, en cada pequeña localidad, tienen algún sitio con el que se identifican, que conocen, del que le han hablado o al que pueden ir. Entonces es fundamental para nosotras generar en primer lugar esos lazos que lo unen con su propio territorio, con las cosas que conocen. Y luego ampliarle un poco el foco de atención a través de unas imágenes, hablábamos de los esbotos, que trasladado a un lenguaje coloquial son pequeñas fotografías carné de mujeres, de hombres, de niños, de niñas de hace más de 2000 años. Matizados, es como si se hubiesen puesto un filtro de Instagram, porque es verdad que hay unos códigos idealizados, pero nos permiten hablar de cómo eran esas personas, de cómo se relacionaban entre ellas, de cómo vestían, de cómo eran sus gestos, de cómo se comunicaban con sus divinidades. Entonces los va atrayendo a un mundo que tiene ese halo de misterio, que nosotras siempre intentamos alejarnos de esos mitos del pasado que no benefician a la ciencia arqueológica, pero que te ayudan como punto de partida para explicarles cómo es posible que después de tanto tiempo seamos capaces de conocer algo sobre esas personas, y eso te lo proporciona la ciencia. ¿Cuál era el propósito del Expoto? Y sobre todo, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde los habéis hallado? Bueno, los esbotos, que no hemos explicado tampoco lo que son, ¿no? Son pequeñas figurillas de bronce que se depositaban en los santuarios, ¿no? Aquí en la provincia tenemos 2 santuarios, que son el de Castellar y el de Despeñaperro, 2 santuarios iberos del territorio de Cástulo, ¿no? Que capitalizaba este territorio en época ibérica. Y pues bueno, los dedicantes, los oferentes iban a estos sitios en determinadas épocas del año y hacían su ofrenda a la divinidad, ¿no? Y ¿no? a través de estas pequeñas, ¿no? ofrendas que se identificaban con ellos. Son autorrepresentaciones. Ellos mismos hacían su propia... Sí, te autorrepresenta y lo que ofrenda es una imagen simbólica de tu ser y de lo que quieres pedir a la divinidad. Por ejemplo. O sea, que te vendes bien, ¿no? Te vendes muy bien, pero te vendes mejor si eres aristocracia que si no lo eres, también hay que decirlo. Y eso es muy importante también marcarlo, el tema de la jerarquía social, de las diferencias sociales, pero también de cómo es tan importante las relaciones sociales para crear comunidad. En este caso, comunidad religiosa, pero en definitiva comunidad. Y eso lo trasladamos al aula. Intentamos también potenciar esas relaciones dentro del aula a través de las relaciones que se generaban hace tanto tiempo. No me digáis que en el Expoto uno podía distinguir la simpleza del modelado frente a algo más, digamos, como habéis dicho, aristocrático, que con a lo mejor algún tipo de joya o alguna... A través del atuendo, a través de... Qué curioso. Hay algunos esbotos que tienen un detalle que se le ve hasta la fíbula, la joya, la falcata. Se ve hasta
los canales de comunicación con la divinidad, nos permiten hablar de miedos, por ejemplo, del miedo, el miedo que a nosotros nos gusta mucho hablar de este tipo de aspectos que a priori en arqueología han estado muy metidos en un cajón oscuro, porque claro, éramos ciencia, no se puede hablar de subjetividades, y sin embargo es imposible reconstruir la sociedad del pasado sin subjetividades, al igual que es imposible reconocernos actualmente sin reconocer nuestras subjetividades. Entonces, por ejemplo, el miedo, que no es estático ni lineal, el miedo hay que contextualizarlo, pues se ven a través de esas imágenes. Por ejemplo, una mujer que pide a la divinidad protección en su embarazo, en un contexto en el que aproximadamente el 50% de las mujeres morían o en proceso de gestación y parto o en momentos inmediatamente posteriores al parto, ¿no? Entonces se ven cuáles son los elementos que quieren resaltarse en esa comunicación con la esfera divina. Impresionante. A través de esa expresión no verbal que tú acabas de ejecutar, y la gestualidad. Hay una mirada por parte del exvoto, se toca a lo mejor el abdomen. Se mira arriba, se toca la barriga. Hay útero también depositado. Solamente el exvoto es un útero anatómico, de piernas, de útero, de pecho. Dentadura sin dientes. Y luego las manos. Las manos, hemos hablado antes de la importancia de la gestualidad también en el aprendizaje. Las manos de estas pequeñas figurillas nos permiten ver cómo se comunicaban. Hay gestos muy ricos y esa gestualidad nos la llevamos al aula y también ponemos en práctica con los niños y las niñas. Intentamos que comprendan cómo eran esas vías de comunicación de hace tanto tiempo. Hablamos de una sociedad que ha dejado texto escrito pero que no lo entendemos. O sea que la única manera que tenemos de aproximarnos a ella es la arqueología. Son las huellas materiales y contextuales que ellos y ellas dejaron en su momento. Entonces, es increíble cómo niños y niñas nos sorprendemos gratamente todos los años. Llevamos muchos años haciendo este taller y lo llevamos a muchos contextos de divulgación de la universidad. Nos sorprendemos cómo niños y niñas tan pequeñas entienden perfectamente este tipo de conceptualización a veces tan compleja. Con lo cual nos ayuda también a entendernos nosotras y a cómo enfocarlo. Qué curioso. Sí. Usamos el tema del cuerpo, ¿no? Que me gusta mucho ante la compañera cuando habla de todo el tema de la gestualidad. En arqueología también tenemos, ¿no?, esa parte de arqueología del cuerpo, de expresión, de cómo de cómo podemos estudiar ese tipo de cosas. Y con los niños y con las niñas se hace de forma muy sencilla, ¿no? Además participan muchísimo con las cosas, con las actividades que les proponemos, ¿no? De gestualizar, de la danza, del baile, que también es fundamental en todos estos sitios y estos santuarios. Y las prácticas nos ayudan tanto a nosotras, ¿no?, como docentes o como que vamos a los centros, y a ellos también, ¿no?, en el aprendizaje. Es casi una figura, ¿verdad?, estática en el tiempo, a través de la cual se averigua lo que es el pasado, lo que es incluso el futuro. Es como una fotografía, ¿no?, que ponéis en movimiento. Y pues me restaría preguntaros si esto era muy habitual, es decir, si cada persona solía hacer un exvoto de sí misma. Sí, en determinada época era muy habitual. De hecho, no podemos trasladarnos de manera muy directa, pero se sigue utilizando en determinados contextos religiosos actuales el depósito de este tipo de imágenes, incluso de pequeñas fotografías de carnet, de imágenes de ecografía. Eso lo vemos en contextos actuales. No estamos haciendo un paralelismo directo, hay mucho proceso histórico entre medias, pero en determinados momentos de estas sociedades prehistóricas y protehistóricas era fundamental, porque era la principal manera de comunicación con sus divinidades, y los lenguajes son explícitos a través de esas imágenes figurativas. Pues Carmen y Ana Belén, muchísimas gracias de verdad por participar en esta Escuela de la Ciencia UJA. Este es nuestro exvoto, ¿verdad?, de divulgación científica y de la innovación, y vamos a seguir recorriendo ya nuestra última entrevista con investigadores de la Universidad de Jaén, y ya digo, nos vamos a seguir subiendo aquí a la grada de este anfiteatro del CRAI. Pues yo no sé si empezar, de hecho lo voy a hacer,
con una sonrisa, porque siempre que hablamos, ¿verdad?, con Carmen Torres Vares, nos lleva a pensar en la risa, ¿verdad?, en la risoterapia y todas estas investigaciones dentro del ámbito de la psicología, pero es que además tenía muchísimas ganas de hablar con este investigador que tengo a mi derecha, también relacionado con el ámbito de la psicología, en este caso Antonio David Rodríguez Agüera, ambos investigadores, como digo, dentro del Departamento de Psicología, y bueno, un taller interesantísimo. Últimamente hemos hablado mucho aquí en la Universidad de Jaén sobre neurociencia. Recuerdo un programa de panel de expertos y expertas en el que, bueno, se me aplicó un dispositivo para leerme el cerebro mientras estábamos desarrollando el programa. Me sentí totalmente desnudo, pero aquello, bueno, fue fascinante por completo. Carmen, Antonio y David, bienvenidos, muchísimas gracias por vuestro compromiso. Neurociencia, no sé, Carmen, si la gran desconocida dentro del ámbito escolar. Pues no lo sé, la verdad, porque yo creo que sí que los niños y las niñas algún conocimiento básico tienen, pero yo creo que quizás lo interesante en el caso del taller que impartimos es relacionar la neurociencia y el estudio del cerebro con el estudio de la conducta, de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que hacemos y cómo todos y todas dependemos del funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Por lo tanto, Antonio David, ¿se puede de alguna forma, bueno, prever cómo va a actuar una persona? Pues teóricamente, si controlamos todas las variables intervinientes y de las que depende la conducta, sí, pero serían en situaciones de laboratorio muy controladas, como por ejemplo hacemos con la experimentación animal. Eso sí. En la experimentación animal, donde están todas las variables controladas, es más fácil o probable de predecir una conducta. Pero en la situación de contexto natural con el humano ya hay demasiadas variables que se nos escapan del control. ¿Cuál es la estructura de este taller? Bueno, pues lo que intentamos es primero, bueno, darnos a conocer, explicarles lo que se hace en el Laboratorio de Psicología Animal de la Universidad de Jaén, que conozcan también los recursos y sobre todo que entiendan las similitudes que tenemos entre los animales, sobre todo mamíferos, y los seres humanos. Tenemos un sistema nervioso parecido y también aprendemos, expresamos y nos comportamos de manera muy parecida. Entonces eso les llama mucho la atención. Cómo yo puedo estudiar la memoria en una rata, cómo puedo estudiar una emoción en, no sé, o una conducta simple en una lombriz, porque tenemos también un laboratorio que trabaja con invertebrados, y les presentamos, pueden ver el cerebro de un animal, el cerebro de una rata, cerebros que nosotros extraemos aquí, lo comparan con una maqueta del sistema nervioso donde pueden ver las distintas partes, cómo se relacionan. Tenemos también grabaciones de animales que los exponemos a distintas situaciones, entonces también pueden ver ellos cómo se comporta una rata cuando está explorando un ambiente novedoso, cuando tiene que procesar un ambiente espacial y localizar un lugar para escapar a lo mejor de una situación estresante, ellos lo pueden visualizar. Tony, por ejemplo, le enseña utilizando el microscopio la parte microscópica del sistema nervioso, las neuronas, explicamos un poquito cómo funcionan, cómo se conectan, cómo transmiten información y cómo todo eso nos permite pues controlar el sueño, controlar la conducta de ingesta, controlar el miedo, controlar las emociones, controlar nuestra capacidad de aprendizaje. Y por eso un poco lo interesante es que ellos comprendan la utilidad y la importancia de estudiar con modelos animales. También es muy importante que ellos entiendan cómo cuidamos a los animales. Entonces la parte de la ética de la investigación animal, de los principios que tenemos que cumplir para no hacer cualquier cosa con un animal, también creo que es relevante y yo creo que también lo llevamos a los niños y las niñas. Pues esto me da paso, ¿verdad?, a hacer una pregunta que no sabía si formular, pero como evidentemente es básico en vuestro taller y además me permito la licencia, en lugar de llamarte Antonio David, te voy a llamar Tony, si no te importa. Tony, ¿nos reímos o tenemos esa ironía de la hiena, protegemos como una leona y a veces nos cabremos como un tigre? Sí, como decía mi compañera Carmen, los aspectos básicos de la conducta pues están determinados por estructuras muy parecidas entre las distintas especies animales, ¿no? Las más antiguas filogenéticamente, pues se comparte pues, los procesos básicos como la respiración, los procesos de motilidad digestiva y demás, y a medida que nos vamos acercando a la modernidad de las especies, pues ya solo tenemos
estructuras mucho más desarrolladas que nos dan los procesos más cognitivos, ¿no? Pero en conductas básicas sí compartimos mucho sustrato neuronal muy parecido a animales de otras especies. ¿Y cambia mucho el animal cuando, digamos, vive en un ambiente doméstico, en el hogar, a cuando vive en un ámbito, pues, no sé, salvaje? ¿Cambia tanto? Pues... A ver, hay ciertas conductas que están en el repertorio natural, que son innatas, que están como genéticamente determinadas, que se generan ante determinados estímulos, entonces esas no cambian mucho. Pero es verdad que tú puedes tener una mascota en tu casa, le puedes enseñar un montón de cosas. De hecho, la clave en el laboratorio es estudiar cómo podemos manipular ciertas variables de forma controlada, como comentaba Tony, y luego ya en un ambiente un poco más natural. Bueno, hay una rama que es la etología, que estudia la conducta animal en el ambiente natural, y también se puede hacer investigación observacional, investigación de laboratorio en un contexto natural. O sea que la respuesta sería en parte sí, en parte no, ¿no? Digamos que hay más capacidad de que haya plasticidad, de que haya más despliegue de distintas conductas, porque el ambiente es mucho más complejo en el ambiente natural que en laboratorio, pero claro, eso dificulta también la investigación y establecer los principios básicos, como comentaba Tony al principio. Para eso necesitamos un control lo más preciso posible de las variables que manipulamos y que medimos. Ya que habláis de necesidades, ¿qué necesitáis para este taller? Es decir, ¿qué lleváis al aula? Bueno, pues Tony lleva una guitarra, ya lo digo yo. Sí, lo que también, dentro de un poco la base teórica que le intentamos formar, desde cómo funciona generalmente el sistema nervioso, a enseñarle una neurona, pues también Carmen y yo tenemos un proyecto de innovación docente preparando que se llama La música como herramienta mnemotécnica para adquirir los conocimientos básicos de las neurociencias. Y ya llevamos durante 3 cursos consecutivos componiendo y grabando una canción con los alumnos de psicofarmacología concretamente sobre conceptos básicos de las neurociencias. La primera canción fue una visión general del sistema nervioso, la segunda canción fue sobre el efecto ansiolítico de ciertos fármacos y la tercera fue sobre la droga, la drogaína. Los cambios compensatorios que produce la droga en el cerebro. Alicia y yo no sabemos, no sé cuál de los 3 temas, pero me parece que el segundo, creo que el segundo, el tema de ansiolíticos, sí, lo hemos visto, lo habéis grabado aquí en el, pues sí, en el servicio de audiovisuales, creo recordar. El año pasado, que además es que fue una experiencia increíble, porque imaginaros lo que llevamos, volviendo al tema aparte de la guitarra, llevamos una maqueta del sistema nervioso humano, llevamos cerebros de rata para que ellos lo vean, hemos llevado también, bueno, material para que ellos jueguen, recorten, peguen, llevamos vídeos para que puedan visualizar lo que hacen los animales, llevamos microscopios, llevamos cortes de tejido cerebral con distintas tinciones para que puedan ver las neuronas, puedan identificarlas, y como digo, llevamos las canciones, y fue bastante increíble que uno de los grupos que tuvimos tenían 3 años. 3 años. Qué bárbaro. Y cuando empezamos a explicar, bueno, ¿y vosotros, no sé, cómo pensáis, por qué dormís, por qué tal? Y bueno, las preguntas eran, ¿puedo ir a hacer pipí? Teníamos que cambiar, que parar la sesión, porque decía la profesora, tenemos que parar porque tienen que ir todos en fila Bueno, pues participaron de una manera increíble, le encantó. Me acuerdo que estaba Tony enseñándole al microscopio las neuronas, las veían, se ponían en fila, volvían otra vez a la fila para verlo otra vez, y acabamos cantando esta canción del sistema nervioso que les gusta mucho, ¿no? Así que lo pasamos muy bien. Tony, ¿cómo es la letra, para terminar? Pues la letra habla sobre los aspectos generales de los componentes del sistema nervioso y empieza diciendo: hoy voy a explicar una visión general del sistema neuronal del mamífero animal. Gracias a él no conseguimos adaptar, sobrevivir y también amar. Él controla los movimientos y los órganos internos y se divide en periférico y central. Yo creo que un aplauso sin duda alguna. Bueno, pues Roberto Torres y además todas las personas que están, ¿verdad?, al otro lado de esa pantalla. Hoy nos ha gustado mucho presentar esta nueva edición de la Escuela de la Ciencia UJA, porque lo hablábamos con Alicia, ya no es solo cómo proyectamos el potencial de la investigación en la Universidad de Jaén, sino que aquí en este espacio hemos compartido casi a foro de, bueno, como si fuera un foro de
de ideas. Los investigadores e investigadoras también han sabido qué es lo que hacen otros investigadores y qué es lo que hacen otras investigadoras. Así que hemos empezado con esos acordes y esa música sostenible de nuestra querida Alicia Barea y hemos terminado con los acordes muy, pero que muy afinados de Tony y de Carmen. Ha sido un placer, muchísimas gracias a todos los y las asistentes a esta presentación y por supuesto a nuestro querido José Antonio Ruiz Eliche y Roberto Torres. Seguimos informando, seguimos divulgando y seguimos innovando.